Amigos, empieza otro vídeo. Empezamos navegando en Furni y vamos a llegar hasta Icaria, que es otra isla que está un poquito más al este. Os vamos a enseñar en este vídeo la isla de Icaria, que seguro que muchos de vosotros no la conocéis. ¿Qué os ha parecido este super atraque que hemos hecho en el pueblo de Quiricos? Esta marina que veis aquí, es gratuita. Sus torres, perfectas, con electricidad y con agua. Nosotros no las usamos, no las necesitamos. Pero es curioso que aquí todavía en esta isla, que es una isla grande, pero con muy poca población, han decidido no cobrar en el puerto para que puedan llegar turistas navegantes. De lo contrario sería una isla sin apenas interés
en las que muy poca gente vendría. Y aquí hay un pedazo de barco, fijaros qué maravilla. Este es un barco que no sé lo que es. A ver si alguno de vosotros sabéis decirme qué barco es. Pero fijaros el nombre. Icaria, que es el nombre de ahí. Norfolk. Norfolk, bandera americana. Norfolk no es una base militar. Norfolk me suena un montón de las películas y todo eso, ¿no? Pues hoy estamos de paseo, estamos fondeados en Agios Kyrikos, que es una de las principales ciudades o pueblecitos, y vamos a ir hasta Edvilos, que es la segunda ciudad de la isla de Icaria. Y mientras vamos subiendo con nuestro motorino por la montaña principal, nos hemos parado viendo estos tejados que caracterizan las casas típicas, las casas antiguas de esta isla. Los tejados estaban hechos con pizarra, y este material pues es lo que hay en toda la isla. Y ayer estuve en las termas y es verdad que toda la montaña, toda la cueva era de este material. Pues como veis, en la isla de Icaria no estamos llevando casco. Afortunadamente es una de esas islas en las cuales circulamos sin casco, aunque creo que me lo voy a poner por el sol, porque me está pegando una solana tremenda. Os quería enseñar el puerto. Este puerto está en el norte, es el puerto principal, y quiero que veáis allí al fondo que hay un velero fondeado en mitad del puerto. Es el único sitio donde puede haber barcos fondeados, y es curioso que cuando he mirado la guía, en mi guía hay un barco fondeado en el puerto, y posiblemente sea ese, pero con todo el sitio que hay no hay ningún barco, ningún velero, o sea, aquí no se puede entrar. Y luego están reconstruyendo el muelle. Voy a ver si hago un poquito de tal y se ve. A ver, un momento, porque si no... A ver. Bueno, no sé cómo se va a ver, pero yo creo que por algún tipo de terremoto o algo, el puerto se ha roto y lo están arreglando. Os voy a contar
contar una cosa que ha pasado ayer, súper interesante. Estamos, como sabéis, en el puerto de Icaria y ayer llegó este catamarán. ¿Lo veis? Este catamarán. Y vi su bandera, no sé si la apreciáis, una bandera vasca. Cuando lo vi entrar en el puerto dije, bueno, los voy a dejar que atraquen y luego iré a presentarme. Y resulta que el barco venía con un motor solo, entonces le fue muy mal a maniobrar en puerto y había gritos, había de todo, mucho follón. Era la hora de la siesta. Entonces pues nos asomamos y tal, pero claro, no vimos la situación grave. A ellos se lo parecía, pero al resto no nos lo parecía grave porque veíamos que iba a ir contra el muelle y que el viento lo iba a llevar y no necesitaba maniobrar mucho. El caso es que cuando me acerco les pregunto, hombre, mira, lleváis una bandera vasca y tal, ¿sois alguno español? Y me dicen, no, somos italianos. Como todos sabéis, yo hablo italiano perfectamente y lo escribo mejor aún, entonces, pues nada, me presento, les digo que si necesitan algo y tal. Pero al irme veo el nombre del barco, Costaco. Digo, ¿Costaco? Joder, cómo me suena, bandera vasca, Costaco. Y me voy ahí con el run run y me voy a meditar con la moto, ¿no? Un rato por la isla. Y digo, coño, Costaco, es el barco de Olivier y Bernadette, los conocimos hace 2 años y estuvimos justos el año pasado. Hostias. Y le digo a Mari, llama inmediatamente a Bernadette y dile que su barco está aquí, si se lo han robado. Y si no se lo han robado, dile que solo tiene un motor, que a lo mejor le gustaría saberlo. Y efectivamente, fijaros vosotros cómo son las cosas. Fijaros este puerto, este pueblecillo, lo que es, ¿eh? Este es el puerto comercial, el puerto pescadores, y nosotros estamos en la marina, que de momento no nos cobran. ¿Qué os estaba diciendo? Sí, pues nada, llamamos a Olivier y Bernadette nos dice, sí, lo hemos alquilado el barco 2 meses y lo tienen unos amigos nuestros y tal. Bien. Y también sabemos lo de la avería y demás. Digo, vale, pues nada, perfecto. Nos saludamos y lo dejamos ahí. El caso es que me voy a hacer la compra y tal, dar otra vueltecilla con la moto, y cuando vuelvo me encuentro que me están esperando en el barco. Y el capitán del barco, del Costaco, me dice, ¿tú eres amigo de Olivier y tal? Digo, sí. Es que mira, tenemos un problema con el motor. Digo, sí, ya lo vi cuando entrasteis y tal. Pero todo esto me lo dice en español. Sí, español. En perfecto español. Y le digo, vaya, ¿has aprendido español súper rápido? 5 minutos. En apenas 5 minutos hablas perfectamente. ¡Plas, plas! Un par de bofetones en la boca, porque cuando yo me fui a presentar, ninguno hablaba español, ¿sabes? Todos eran italianos. O sea, como nadie quería saber nada, autosuficiencia, en fin, esa chulería marinera. Entonces, cuando este viene a pedirme ayuda, ve que tenemos la moto, que nos podemos mover por el pueblo, y además Olivier le ha llamado y le ha dicho, oye, está ahí Marcos, él es eléctrico, y que llámalo, que vaya al barco. Entonces se tuvo que bajar los pantalones y venir hablándome español. Claro, eso fue muy reconfortante, ¿no? Ver cómo cuando tú te presentas la gente se cierra, ¿no? De alguna manera. Gente, obviamente, que seguramente no es de mar. Pero luego, enseguida, cuando ven que tal, se tuvieron que sorprender mucho cuando llaman a los dueños del barco y le dicen, oye, tenemos un problema, y nos dicen, sí, ya nos lo han contado, sabemos dónde estáis, a qué hora habéis llegado, cómo habéis hecho la maniobra, cuántos sois en el barco. Ha sido brutal. Estamos en un pueblecito que se llama Cambo, entre montaña y mar. Y hemos venido hasta el pequeño museo arqueológico, pero el sábado por la tarde no tengáis que venir, no venir porque está cerrado. Pero hay una capilla muy antigua, unos restos arqueológicos, unas cuantas tumbas y por supuesto nuestros tejados
típicos de las casas antiguas. Aquí. ¿Qué es esto? Oh. Un odeón es como un anfiteatro en el que se reunía gente para las obras de teatro y para dar mítines políticos y demás. Y este está súper bien conservado. Bueno, está claro que lo han reconstruido un poco, pero está muy bonito. ¿Vosotros qué decís? Fijaros esta piedra, la grieta, ¿no? Este pedrusco, aquí la grieta que tiene hasta arriba. ¿Vosotros qué decís? ¿Que se cayó y luego hicieron la casa? ¿O al revés? Fijaros la grieta de ahí arriba también. ¿Qué ha pasado? ¿Qué has hecho? Hay una piedra ahí enorme, 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 y se ha caído seguro. Pero enorme, ¿eh? Joder, pues la escalera tiene tela marinera, ¿eh? Es una escalera infernal. Joder. Y aquí hay como media puerta, que esto no es una puerta, es una ventana. Hostia, ¿pero esto qué es? Hostia, qué brutal. Joder, qué brutal. Esto es la Grecia que te deja sin palabras. También te deja sin aliento. ¡Acción! ¡Acción! Alors, this is our specialty, fuskopita. 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 We make just now, and we put the cheese, local cheese, and peppers. Okay, thank you, madam. Qué amable, nos regala esto para Nos probar. encontramos en el restaurante Popis en Icaria y esta señora, que es la dueña, nos está regalando una serie de cosas para que las probemos y obviamente para que salgan en el vídeo. El queso típico de Icaria se llama cazudo, lo estamos probando ahora, con aceite de oliva y orégano, como dirían los griegos. Delicioso. Bueno, por lo menos yo soy español, ella no es muy española, casi, pero todavía no. Somos embajadores en el mundo de la siesta. Entonces, para mí el único defecto, el único fallo que le veo a comer o cenar fuera del barco es que No está cerca de la cama. no estoy cerca de tumbarme en mi sarcófago y la verdad es que me fastidia un poco. Vale, sí. ¡Dale caña, hombre! ¡Vamos! ¡Pame! ¡Pame! Hola mis amigos moteros, fijaros qué pedazo de valle, estamos a 1000 metros de altura, es la isla de Icaria, ya sabéis, y fijaros qué carreteras más espectaculares.
llama Mar de Icaria. Es donde el dios Ícare, orgulloso de volar... Uy, 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 que me mato. Orgulloso de... Frena, frena. Orgulloso de volar solo con sus alas, no siguió el consejo de su padre, que le decía: no te acerques demasiado al sol. Se acercó y las alas, que estaban pegadas con cera de abeja, se han fundido. Entonces las alas se han caído y él se ha caído al mar, y es el Mar de Icaria. De aquí el nombre, de ahí el nombre de Icaria, el nombre de la isla. Fantástico. ¡Vámonos! Vale, vámonos. Y después de esta breve No, pero lección de historia, vamos a seguir a ver si nos matamos. No, pero enseña la curva, que aquí no hay. Ay, no, por Dios, no, aquí no me atrevo yo. Ahí llevo yo. Oye, sí, aquí sí. Espera, frena, frena. La isla de Icaria es famosa por sus termas naturales. Hay un montón por toda la isla, sobre todo en el sur-sureste. La más famosa se encuentra en el pueblecito llamado Cermi, pueblecito, puerto, y la cueva con el agua hirviendo se encuentra justo aquí. Hay que entrar con zapatos mejor. He hablado un ratito con las abuelitas griegas, me han aconsejado de estar 20 minutos no más, porque el agua está realmente caliente y te relaja tanto, te baja la tensión, que mejor venir por la tarde porque después duermes como un bebé. Y mañana iremos a otras termas que se llaman Lefkados, y ahí también hay como una especie de barro marrón que está lleno de minerales, y entonces, claro, nos haremos un peeling las chicas de cuerpo y de rostro. Yo también me haré un peeling, lo vais a ver todo, vais a flipar. Hay la ola que viene del puerto y del mar, fría, fresquita, que te alivia un montón, y luego dentro, en el medio de la roca, sale, de verdad, hirviendo. Es insoportable, pero es una sensación muy, muy, muy agradable, y yo es la primera vez que lo veo así, que lo vivo tan natural y tan hirviendo. Bueno, esto es una prueba de poner la cámara aquí atrás a los Charlie sin Iguan, porque le vamos a copiar todo. Decírselo porque lo vamos a pinchar todo lo que lleva. Fijaros dónde nos lleva nuestra pequeña moto, a sitios como este, en los cuales no hay nada, algún griego, playas desiertas.
Voy a abrir la puerta del cementerio, ¿eh? Que conste. Dicen que en Icari, en esta isla, las personas tienen una longevidad superior a todas las demás islas y creo que a toda Europa. Entonces, hemos entrado en el cementerio y vamos a averiguar cuántos años lleva el pueblo de esta isla. Que viven, ¿no? ¿Cuántos viven? Sí, bueno, tú me has entendido, ¿verdad? Yo sí. No, estoy hablando con ellos. Con ellos. Hostia, que ha venido una ola de estas hirviendo y casi me estoy cocinando, o sea... En las termas de Lefcadas, relajándonos por unos minutillos, porque no se puede aguantar la calor, ¿eh? Me voy ahí, que está más bien. Sí, vámonos donde esté más fresquita. Bueno amigos, hasta aquí el vídeo de hoy, el vídeo de Icaria, en el cual os hemos enseñado cómo han sido nuestras aventuras en esta isla. Estamos totalmente derrotados. Nos vamos a la cama ya, son las 6 de la tarde. Exagerado. Y nada, deciros que nos encanta que os estéis suscribiendo de esa manera. Seguirnos, dejadme en los comentarios si este tipo de vídeos os interesa. Y nada más, nos vemos en el siguiente vídeo, ¿no? Nos vemos en el siguiente vídeo.